Estas últimas 2 semanas hemos estado reflexionando bastante acerca de la realidad de un mundo hostil al cual nosotros nos enfrentamos. Y nos llamábamos nosotros a la necesidad de humillarnos ante o bajo la poderosa mano de Dios. Éramos invitados a echar todas nuestras ansiedades en Él, que fuéramos sobrios, que veláramos, porque el diablo, como león rugiente, estaba al acecho, buscando el momento propicio para devorar. También fuimos llamados a entender que hay una lucha, hay una batalla que es cruda. Las tinieblas quieren venir sobre los hijos de Dios, que peleamos no contra carne ni sangre, sino contra potestades de maldad, contra demonios. Y también en la Escritura encontrábamos nosotros la necesidad, para poder hacer frente a esa guerra, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Además de tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Y la insistencia de estas enseñanzas era eso, estar firmes ante las acechanzas de las tinieblas. En estos días conversábamos con algunos hermanos de la iglesia de cómo el enemigo de nuestras vidas se presenta delante de nosotros. Obviamente es Satanás, que es el adversario nuestro. Él no se presenta como un ser con un aspecto despreciable, al contrario. Él es muy astuto y sabe cómo hacer para engañar a la gente, y muchos creyentes también son engañados por la astucia del enemigo, que se viste como ángel de luz. Queridos, este es un nuevo momento, una nueva oportunidad para tratar de fortalecernos en el Señor, desenmascarar las obras de las tinieblas. Y yo quiero agradecerle al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por regalarnos todos juntos este tiempo y poder reflexionar acerca de la palabra de Dios, poder edificarnos y poder poner fundamentos en nuestras vidas que nos permitan vivir en la seguridad y en las victorias que Dios promete para sus hijos. Espero que todos estén bien. Por favor, estén cuidándose en todo sentido. Pongan atención de las cosas que hay a nuestro derredor, y que Dios nos permita que la palabra esté siendo implantada en nuestros corazones todos los días, y que tengamos nosotros la determinación, la decisión de ponerla por obra en nuestros corazones. Me alegra estar con ustedes. Un gran abrazo a la distancia. Quisiera leer como introducción un pasaje en la Biblia que nos advierte a nosotros de los peligros que nosotros podemos encontrar. Y quiero referirme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 13 y 14. Leo este pasaje porque es importante entender que aparte de que hay una lucha espiritual fuerte, que tenemos que vestirnos adecuadamente para enfrentar al enemigo, también tenemos que conocer un poquito más del enemigo. Yo no quiero hacer más grande pensando en el enemigo, como dándole mucha notoriedad, pero sí quiero que para nosotros sea claro contra quién peleamos y cuáles son las astucias, las artimañas que tiene Satanás para querer engañarnos y derrotarnos. Pablo pues hacía verlo a su gente, a la gente que estaba escribiéndole, a la iglesia en Corinto. Él estaba diciéndoles que tuvieran cuidado. Y dice la Escritura en el versículo 13, capítulo 11, segunda carta a los Corintios, 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La verdad que lo que está pasando es que Pablo está defendiendo su ministerio porque mucha gente está criticándole a él y hablando mal y enseñando doctrinas falsas. Entonces él tiene que defender su ministerio y exponer a la iglesia
los falsos maestros que se habían levantado. En este tiempo pasan cosas así también, mucha gente hablando cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, mucha gente se disfraza. Lobos disfrazados en piel de ovejas. No es maravilla, y no es maravilla, dice el versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que está diciendo esta palabra, que nosotros debemos de tener mucha atención, si el enemigo se disfraza como ángel de luz y también cómo opera a través de personas que se disfrazan como personas de luz, pero en sus corazones lo que tienen es maldad. El Señor nos llama a nosotros a tener cuidado de esto, a poner atención, a ver cómo el enemigo hace su trabajo. Y nosotros saber cómo poder defendernos, cómo poder cuidarnos y pelear. Cuando uno habla de luz, uno asemeja a la luz a algo bueno. Es lo lógico. Y cuando uno piensa en la oscuridad, uno piensa, bueno, la oscuridad es como algo malo. Y todos entendemos que las tinieblas y la luz son metáforas para el mal y para el bien. Si alguien ve un ángel de luz, obviamente lo primero que va a pensar, qué lindo lo que veo. Parecerá ser un ser muy bueno, ya que relacionamos nosotros fácilmente la luz con el bien. Y por consiguiente, las tinieblas las relacionamos con el mal. En la Biblia nosotros encontramos varios pasajes que tienen que ver con la luz, pero la luz de Dios. Y me gustaría que leyéramos algunos de ellos. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo bueno lo recibimos de la luz, de Dios. Y se usa repetidamente en la Biblia también este término de la luz para que entendamos que Dios es luz y que Él es bueno y que Él es veraz. Un poco más adelante en la Biblia, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 al 7, nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que estoy tratando de decir es que por todo en la Biblia, cuando se habla de la luz, se habla de Dios, de la verdad, de lo limpio, de la claridad, de la justicia. Por esa razón, Satanás trata de disfrazarse como ángel de luz. Nadie va a querer estar cerca de un ser grotesco. Él no se va a presentar como lo pintan en algunos cuadros, con cachos, con cola, con pezuñas. No, Él es un ser despreciable. Pero para engañar a la gente, y de hecho que lo ha logrado mucho, Él se va a vestir como ángel de luz. Los que le sirven a Él también se visten así para engañar a los creyentes, para engañar y dañar a la iglesia. Por eso leía el pasaje anterior, porque era un cuidado que Pablo tenía para con el pueblo de Dios, para que ellos pudieran advertir los peligros que encontraban. Cuando hablamos de luz es alumbrar para que las tinieblas se vayan. Cuando hablamos de luz, hablamos del amor de Dios.
Hablamos de que Dios habita en la luz y que la luz de Cristo ha venido a nuestros corazones. Cuando se habla de luz, tengo que decirlo nuevamente, se piensa en algo bueno, en algo bonito. Por eso, Satanás, para engañar, quiere tomar un disfraz como de luz. Y si nosotros no somos capaces de discernir lo que hay detrás de aquel disfraz, podemos caer. De hecho, desde el principio de la creación, eso pasó y trajo terribles consecuencias. Satanás va a querer disfrazarse y también los que le siguen. Por eso está hablando de maestros, apóstoles fraudulentos, aquellos que realmente, Pablo lo que está diciendo, así como Satanás se disfraza de luz, también estos que le sirven tienen apariencia como de piedad, de buenas personas, se disfrazan como de luz, pero realmente son emisarios de Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo en el pasaje que leíamos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. La apariencia que el enemigo quiere presentar es la apariencia de alguien que atrae. De hecho, en Marcos capítulo 13, quisiera leer este pasaje, Marcos capítulo 13, y leo el versículo 22, dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así de serio es esto. Lo repito, Satanás no se va a presentar como una figura grotesca. Va a disfrazarse como que tiene luz para engañarnos. Va a pretender engañarnos y, si fuera posible, engañar aún a los escogidos. Por eso nosotros estamos librando una batalla, sabidos que no podemos librar en nuestra carne una batalla. Tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que ser aplicados a la Escritura, tenemos nosotros que vivir en integridad, muy pegados a Él, a Jesús, porque Jesús ya obtuvo la victoria sobre las tinieblas. En Efesios, en el capítulo 2, una referencia más, antes de continuar, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Leemos del versículo 1 en adelante, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Vivíamos en tinieblas. Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para sacarnos de las tinieblas a su luz. Hoy habitamos en la luz de permanecer en comunión permanente, íntima con Dios. Pero Satanás trata, él, de presentarse, de disfrazarse como alguien bueno. Luego hablamos un poquito de eso, pero usted puede comenzar a advertir cosas en su vida que parecieron buenas, pero nunca fueron de Dios. Fueron las trampas, como el Satanás se disfrazó para atraparte, para molestarte, para dañarte. Tanto que se pudiera hablar de esto, tanto que pudiéramos reflexionar. Satanás es muy astuto. Él quiere aparecer como que es bueno, como que es sincero, como que es amoroso, como que es poderoso. De esa manera se disfraza.
Él quiere hacernos creer eso. De hecho, hay situaciones en las cuales se presenta y te dice, haz esto, haz lo otro, y tú piensas, bueno, ¿por qué no? La Biblia dice que no, pero Satanás te comienza a decir, pero es una oportunidad. Puedes aprovechar, tomar ventaja de esto. ¿Cuánta gente no ha caído en cosas profundas, terribles, por tratar de sacar ventaja a una insinuación que obviamente no era de Dios? Pero como Satanás se vistió de una manera que parecía agradable, mucha gente sucumbió ante esa tentación. La mayoría de las personas son atraídas a cosas que parecen buenas. Por eso, Satanás se disfraza. Porque lo que quiere es que de esa manera Él pueda estar cerca de nosotros y atraparnos. Traer sus engaños, traer sus mentiras. En este día justamente estuvimos compartiendo, 3 personas estábamos conversando y hablábamos de eso, cómo el enemigo, desde que estábamos muy jóvenes, él quiso atraparnos a nosotros. Particularmente en mi vida, yo no tenía ni vicios, no tenía una mala manera de vivir, tenía una bonita familia, era un buen estudiante, un buen deportista y muchas cosas buenas. Pero dentro de mí, Satanás había logrado engañarme de tal manera que él había alcanzado que yo pensara que mi vida no tenía propósito, no tenía sentido. Y a mi corta edad, 17 años, 18, yo estaba pensando hasta acabar con mi vida. Mire los alcances de Satanás. Y uno de los pensamientos quizás era, tú no vales nada, no vales mucho, nadie te quiere, nadie te ama. ¿Cuánta gente brega con engaños de ese tipo? Y otros compartían sus propias experiencias, también así es. Satanás es engañador, él es ilusionista, él es padre de mentira, él es acusador. Entonces nosotros necesitamos estar sabidos de eso para poder pelear. Yo tengo que decir, es obvio que la gente buena, especialmente los cristianos, no van a ser atraídos a algo depravado, algo malo, al crimen, al robo, a una conducta descaradamente mala y vergonzosa. No, la mayoría de las personas es engañada y se ven atraídos por cosas que parecen buenas y que parecen correctas y como que tienen sentido, como que tienen propósito. Yo quisiera llamar la atención tuya porque hoy hay muchas producciones cinematográficas, musicales, que como que son buenas. Pero tienes que examinar el fondo, qué es lo que quieren sembrar en nosotros. La manera como Satanás actúa es muy variada. Una buena película, una buena producción, pero con un mensaje nefasto que queda en la mente y en el corazón de muchas personas. Pablo nos advierte de esa oscuridad que nosotros enfrentamos diariamente, de cosas que parecen buenas, pero que al final lo que están buscando esas cosas es atraparnos. La idea es traer un concepto de vida que resulta dañino para ti. Pero muchas veces no nos percatamos de eso. ¿Por qué? Por lo que dije antes, Satanás es engañador, ilusionista, padre de mentiras. Se viste como ángel de luz. Hace ver las cosas malas como que si fueran buenas. Por eso nosotros nos quedamos con ciertas producciones, con ciertas acciones que queremos justificarlas. Se miran buenas, pero son malas. Y Satanás es muy, pero muy, muy astuto. Y quiero que veamos un cuadro que usted lo conoce, pero siempre ha sabido esta historia. Y quisiera leerlo en Génesis, el comienzo.
Génesis en el capítulo 3. Qué lindo que Dios había puesto al hombre y a la mujer en el jardín y tenía una relación íntima con ellos, tenían una relación abierta y podían conversar con Dios con toda confianza. Pero aquí aparece algo, que son las cosas que nosotros debemos de advertir que nos pueden aparecer a nosotros. Yo no quiero que vivamos la vida en temor de las tinieblas del enemigo, no. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que estoy tratando de decir es que aunque sabemos que mayor es Cristo en nosotros, todavía corremos el peligro de ser engañados. Y ser engañados no con cosas grotescas delante de nosotros, no, ser engañados con cosas que parecen buenas, pero su fin son caminos de muerte. Leemos en Génesis capítulo 3, y voy a leer desde del versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este drama en el huerto, en el Edén, produce mucho dolor, mucha tristeza por la decisión que tomaron tanto Adán como Eva. Prácticamente Eva está hablando con un animal, con una serpiente. Y yo pienso que ella no se sintió atraída al lado malo de lo que estaba delante de ella, un árbol. No, el árbol era un árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ella fue atraída más quizás por la apariencia de algo bueno. Su decisión a desobedecer hizo ver algo malo que Dios había dicho como algo que ella consideró bueno. Obviamente, el estar conversando con una serpiente, Satanás metido en una serpiente, tentándola, seduciéndola, haciendo ver cosas no malas, sino como buenas del árbol. La razón de Satanás era tratar de lograr que Eva simplemente ignorara lo que Dios ya había dicho. ¿Cuántas personas hablan así, como Satanás estaba hablando con Eva? Satanás le dijo: no, ustedes no van a morir si comen del árbol, ¿cómo vas a creer? ¿Cuánta gente no le dice a uno: no, es una oportunidad, aprovéchela? No hay nada malo, mira, además otros lo hacen. No desaproveches esta posibilidad porque es la oportunidad de tu vida. Nosotros nunca vivamos haciendo cosas porque son las oportunidades de nuestra vida, sino que tomemos decisiones porque escuchamos claramente a Dios decirnos qué debemos y qué no debemos hacer. Vuelvo al drama aquí que estaba viviendo en este momento esta conversación esta mujer.
Y hay palabras que a mí me resaltan de todo lo que está pasando. Obviamente ella está diciendo, no, Dios dijo que no comiéramos de este árbol, del fruto de este árbol. Pero Satanás le dice, no se preocupen, no van a morir. ¿No es cierto que muchas veces nosotros sabemos exactamente que hay cosas que no debemos de hacer? ¿Por qué terminamos haciéndolas? ¿Por qué decidimos nosotros, aún sabiendo que no deberíamos de participar de ciertas cosas, por qué terminamos participando de ellas? Porque aquel que se disfraza como ángel de luz nos viene a decir, no, esto te conviene, esto está bien, hazlo así, hazlo de esta manera, y con lujo de detalles nos dice cómo hacer. Y nos lleva a un punto de desobedecer, y cuando desobedecemos, la tragedia es terrible para nuestras vidas. Yo quiero que tú te pongas a pensar en esto, porque no solamente estamos hablando de demonios, de potestades de maldad, sino de personas que son usadas por Satanás para llevarte por un camino incorrecto. Debemos de aprender a discernir. Y ya sabemos lo que la Biblia dice. Por muy buena persona que alguien sea, por muy buena oportunidad que aparezca delante de mí, lo que Dios ya ha dicho en la palabra es lo que yo debo de vivir. Pero así funciona con el enemigo. Cómo trata de engañar aún a los escogidos de Dios. Se disfraza y comienza a hablar de una manera bonita para despertar en nosotros pensamientos que vayan contra lo que Dios ya ha dicho. Ya Dios había dicho a esta mujer, no coman del fruto de este árbol. Ella agrega un poco y dice otras palabras, pero bueno. Lo triste es que está dando lugar a una conversación con Satanás en vez de simplemente en el primer momento haber dicho no. Dios dijo no y es no, no hay lugar para conversación. ¿Cómo cae uno cuando uno abre el espacio para estar escuchando? Y no escucha uno como, y te va a ir mal. No, uno no escucha eso. Uno escucha, aprovecha la oportunidad. Esto quizás Dios te lo dio a ti. Miren la conversación. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no quiere parecerse a él? Mire cómo es la trampa del enemigo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Engañador, fraudulento, ilusionista, acusador, padre de mentira. Todo eso tiene Satanás. Por eso uno debe de vivir de una manera sobria, vistiendo las vestiduras del Señor, sabiendo que los días son malos y sabiendo que el enemigo no se va a presentar de una manera grotesca, sino de una manera muy astuta. Las veces que has caído tú, no has caído porque se te presentó alguien de una manera grotesca, sino porque se te presentó como una oportunidad envidiable. ¿Qué vamos a hacer el resto de nuestra vida, lo que nos quede, mucho o poco? ¿Qué vamos a hacer sino aprender a discernir de las cosas que se nos presentan a nosotros para saber cómo responder y responder conforme a lo que la palabra de Dios dice y enseña para nosotros? Claro, Satanás le dice a la mujer, no te preocupes, ustedes van a ser como Dios. Y luego la mujer ya cobra como otro sentido respecto a lo que Dios había prohibido. Y aquí resaltan unas palabras en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así es, Satanás nos hace ver las cosas malas
como oportunidades. Esto es bueno, aprovéchalo. Y no solamente bueno, que era agradable a los ojos. Mire todo lo que se despierta cuando le damos lugar al enemigo, aquí, a quien quiere engañarnos. Nos hace ver lo que Dios ha prohibido, como hoy nuestra sociedad está viendo lo que Dios ha dicho que es vergonzoso. Hoy lo está viendo como bueno, como comprensivo, como agradable. Aquí esta mujer, lo que Dios había prohibido, lo está viendo como bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Si yo hago esto, la mujer pensó, yo hago esto, no solamente estoy haciendo algo bueno, sino algo agradable que me gusta. Y también voy a tener más sabiduría que antes. No voy a ser como otros que quizás no aprovechan oportunidades. Queridos, esto es de muerte o vida y tenemos que pelear muy seriamente. Decíamos al principio que si Satanás se viste como ángel de luz, también va a usar personas que se visten como ángel de luz para desviarnos de los caminos del Señor. ¿Cuánta gente usada por el enemigo no ha sido un instrumento para desviar a muchos creyentes de los caminos del Señor? Comienzan a hablar como la serpiente habló a Eva. No, lo que pasa es que eso es exagerado, eso no debe ser así, no lo entiendas de esa manera. De todas maneras, Dios ama a todo mundo y no, tú puedes hacer la vida como tú quieres. Y claro, yo no veo pezuñas, no veo colas, no veo cachos, veo algo que, bueno, parece bueno. Además, el mejor amigo me está diciendo que es bueno. Y yo comienzo a sucumbir, a caer. Y esta mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento llegó la muerte, llegó la desgracia. Se acabó mucho de lo que Dios había pensado para ellos. Por eso, gracias a Jesucristo, que en la cruz del Calvario nos dio a nosotros la posibilidad de una vida y de una vida eterna, de ser redimidos de esta maldición de pecado. ¿Cómo comienza todo? Con una simple, pero muy grande, desobediencia. A veces nosotros la palabra desobediencia como que lo tomamos un poco a la ligera. Mire qué grave es. Desobedecer lo que Dios había dicho. No solamente cayeron en desgracia ellos, ahora venía la muerte, venía la enfermedad, venía los trabajos extenuantes, ahora venía todo mal sobre la tierra. Los pleitos, las desgracias. Y lo primero que Adán y Eva enfrentan después de toda esta desgracia personal para ellas, vergüenza y todo, lo primero que enfrentan es que uno de sus hijos, uno de ellos mató al otro, a su propio hermano. Considera tú, Satanás no se viste como ángel de luz para que nosotros alcancemos un bien. No, Satanás se viste como ángel de luz para acercarse a nosotros, para engañarnos y para matarnos. Y esto es muy serio, porque mucha gente está jugando con todo esto. Satanás va a querer traer a nosotros un concepto de vida que es dañino para nosotros, para nuestras vidas, haciéndonos ver como algo malo, pero moviéndolo como que si fuera algo codiciable, algo bueno, algo provechoso, algo que a la postre me va a dar mucho éxito. No, lo que nos da éxito a nosotros es oír y hacer lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. Qué triste, qué desgracia. La muerte entró al mundo por la desobediencia.
La desobediencia de un hombre y una mujer que pecaron desobedeciendo a Dios, oyendo las insinuaciones de alguien que dijo, no, realmente esto no es tan malo. Esto más bien es bueno para ustedes. Hijos de Dios, creyentes del Señor, siervos, abramos nuestros ojos, pongamos atención a lo que escuchamos. Sepamos que Satanás es un adversario muy astuto. Gracias a Dios por Jesucristo, a quien tenemos en nuestro corazón y por quien vivimos, porque de esa manera su Espíritu Santo nos ayudará a discernir las acechanzas de las tinieblas y tener el valor de decir no. Uno peca por desobediente, no porque no pueda aguantar una tentación, sino simplemente porque a uno le gusta. Uno escoge eso. ¿Y cuánta gente hoy hay fracasada? Y pensando, no solamente que fracasaron, sino pensando que ya nunca van a poder levantarse. No, yo te quiero decir esto. No importa si has pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Porque también Satanás trata de condenarnos, decir, no, tú ya no tienes esperanza. No, en Jesús hay esperanza. Pero hay que venir a Él derramando nuestro corazón, entregando nuestra vida a Él, diciéndole, Señor, aquí estoy, esto es tuyo, yo te lo entrego en tus manos y vivir para Él, saber que en Él hay perdón. Y qué lindo darse cuenta que hemos sido perdonados y que Dios nunca más vuelve a recordarse de nuestros pecados. ¿Pero para qué? ¿Para que nosotros sigamos haciendo otras cosas? No, para que vivamos una vida acorde a lo que Dios diseñó para nosotros. No permitamos que Satanás, sus engaños, sus ministros, seduzcan nuestros corazones. No permitamos eso. Tengamos cuidado cuando, sabiendo que la Biblia dice que algo está malo, oigamos otras voces que dicen, no seas exagerado, más bien esto te conviene, vas a alcanzar esto, aprovecha. De todas formas, tú miras a otras personas que ellos lo han hecho y mira cómo están, qué bien les fue. No, trata de evitar estas cosas. Trata de tener cuidado, es tu vida la que está en riesgo. Y las consecuencias que vienen por desobedecer y por abrir puertas a las tinieblas es muerte, ya dijimos. Caín mató a su hermano Abel. Estas son las consecuencias de lo que sus padres hicieron, Adán y Eva. Muerte, malicia, engaños, justificación por lo malo. Mire cuántos matrimonios han fracasado porque él o ella escuchan una voz por ahí. Mira que hay una oportunidad de otra persona para que entre a tu vida y no te preocupes, es una buena persona. ¿Y cuánta gente ha caído en eso? ¿Cuánta gente cae en justificar las cosas malas que hacen? Pensando, es que yo soy muy vivo, muy inteligente, muy listo, no me voy a dejar de otros. Y luego terminan prácticamente separados de Dios. Porque mientras yo no reconozco mi pecado y me arrepiento, yo solamente soy una presa más del engaño de las tinieblas. Quiero que reflexiones en esto. Si Adán y Eva, que vivían en un mundo, en un entorno tan perfecto, que oían a Dios todos los días, y Dios se paseaba por el huerto y tenía una comunión, pero permanente con ellos. Si Adán y Eva, que vivían en un mundo y en un entorno así, tan perfecto, tan lindo, pudieron ser engañados, ¿cuánto más puede pasar con nosotros que vivimos en un mundo no perfecto, al contrario, tan torcido? ¿Cuánto más nosotros que vivimos en un mundo tan torcido podemos
caer, creyendo que lo que es malo, lo que es dañino, como que es provechoso, como que es bueno para nosotros. Queridos, ¿cómo está el mundo hoy? Mira a tu alrededor nada más, te das cuenta. ¿Y qué va a pasar? ¿Vamos a hacer nosotros una estadística más de personas a las que Satanás, vestido como ángel de luz, nos engaña? La Biblia nos llama a nosotros a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que nos llama más bien a reprenderlas. Pero tengo que decir, y con dolor en mi corazón, muchos creyentes están viviendo en la oscuridad. Yo te animo para que corramos nosotros delante de Dios, admitamos que la única manera de ser justificados es cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra falta y le decimos al Señor: Señor, perdóname, lávame, límpiame. ¿Cuántas personas hoy, incluyendo creyentes, están escuchando otras voces que no es la voz de Dios? Y están respondiendo a esas voces. Quiero leer este pasaje en Marcos porque es un ejemplo de algo que Jesús que está registrado en los evangelios, para que nosotros podamos aprender de lo que Jesús hizo. En Marcos, en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En este pasaje no habla de los detalles de qué significaba que Jesús era tentado por Satanás. Pero si usted va a Marcos, en el capítulo 4, a Mateo capítulo 4, versículo 1, en adelante, usted va a encontrar un poco más de lo que estaba pasando. Entonces Jesús, leo Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínense usted, sin comer 40 días, 40 noches. Y vino Satanás, justamente el tentador, en un momento de necesidad, en un momento de hambre en la vida de Jesús, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo le está tentando. Esta es una oportunidad que tú tienes para saciar tu hambre. Tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder para convertir, para decirle a estas piedras: conviértanse en pan, y saciar la necesidad tuya. Y Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente Satanás trata de una u otra manera de ver cómo se acerca a nosotros, y sobre todo quería acercarse a Jesús para acabar con todos los propósitos de Dios, para salvar a esta humanidad. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él fue obediente en todo sentido al Padre, a lo que Dios había determinado para Él, y cumplió perfectamente con la voluntad de Dios. Y al cumplir perfectamente con la voluntad del Padre, nosotros encontramos salvación solamente a través de Jesús. Luego el diablo no se conforma con una vez decirle algo, sino entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez más
Le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué oportunidad! Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido. Y Satanás le está diciendo, aquí está la oportunidad, puedes recuperar todo. Porque todos los derechos el hombre cuando pecó se los entregó a Satanás. Y ahora Satanás le está diciendo, mire qué tentación. Le está diciendo algo aparentemente bonito. Convierte las piedras en pan. Tírate y verás que los ángeles vienen a recogerte. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, pues porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué importante es esto. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer, Jesús nos enseña a nosotros cómo hacerlo. Escrito está. Satanás es tan astuto que hasta usa parte de la escritura para tratar de engañar a Jesús. Por eso la escritura tenemos que aprender a tomarla toda, no parte de ella, para responder a las insinuaciones de las tinieblas. Para mí es importante que nosotros reflexionemos en esto y nos aseguremos de pelear seriamente, de guardar nuestros corazones, de asegurarnos que en nuestros corazones no hay maldad, no hay malicia, no estamos nosotros impregnados por los engaños de las tinieblas. No, más bien asegurarnos que en nuestros corazones nosotros tenemos la luz de Cristo. Primera de Timoteo dice en el capítulo 4 versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, eso va a pasar. Por eso Pablo estaba hablando contra los falsos maestros, porque él estaba tratando de decirle a la iglesia, también los que enseñan contra lo que la palabra dice, son personas influenciadas por Satanás para desviar a otros de los caminos de Dios. Guardemos nosotros nuestros corazones. Guardemos la palabra en nuestra vida. Hagamos que la palabra sea lo más importante y lo primero en nosotros. Y quiero leer un par de pasajes más. En Salmos 119, el capítulo 119, el Salmo, uno de los salmos de David, algo importante. Hay muchas cosas, usted puede encontrar en los salmos cualquier cantidad de consejos, hablando respecto a la palabra, guardar lo que Dios ya ha dicho. Para los jóvenes, para los viejos, para todo mundo. El Salmo 119, versículo 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El mismo Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada vez que tú te enfrentes a una insinuación de las tinieblas que tú sabes bíblicamente que está malo, pero que el enemigo te está diciendo que está bien, todo eso revísalo a la luz de la palabra y asegúrate que aunque apareciera algo como muy bueno, tú vas a guardar la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que me va a dirigir. El Salmo 119, versículos 130 al 133. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Termino diciendo, hermanos, mayor es Dios en nosotros, pero no podemos ignorar que Satanás quiere vestirse como ángel de luz para engañarnos. No seamos simples.
discernamos en el Señor qué hay detrás de todo lo que vemos, de lo que escuchamos, y asegurémonos de guardar el mandamiento de Dios en nuestros corazones, de guardarnos para Él y de obedecerle. Yo ruego a Dios que eso sea la decisión nuestra. Yo ruego a Dios que esa sea la seriedad de la conducta nuestra, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de responder. Y ruego por ti, para que tengas la capacidad de abrir tus ojos y darte cuenta en qué momentos, en qué áreas tu corazón ha abierto puertas a algo malo que tenía la apariencia de bueno. Y decirte, es el momento de doblar nuestro corazón delante de Dios, decirle: Dios, perdóname, gracias por aclarar mis ojos, gracias por perdonarme, y quiero seguir el consejo, solamente el consejo tuyo y ningún otro consejo más, aunque provenga de la persona más querida, del mejor amigo. No, quiero escuchar tu consejo, porque tu consejo es vida para mí. Queridos, guardémonos, cuidémonos, esforcémonos. Tengamos luz, la luz de Cristo en nuestro corazón, para que las tinieblas puedan irse. Bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.